Saludos, mis hermanos y amigos. En estos días, cuando una persona famosa muere, siguen diciendo descanse en paz. Ya está en el cielo, ya está en el cielo, ya está disfrutando del cielo. Porque la religión se ha encargado de decir que todos los que mueren van al cielo. Y es una mentira con letras inmensas. Letras inmensas. No importa quién sea la persona que fallece. No importa. Para el mundo puede ser famoso y decir descanse en paz. Que en paz descanse. Saludos, amigo, que ya estás en el cielo. Amiga, ya estás en el cielo. Eso no es verdad. Porque durante su vida, no importa la religión que practicaron, si el Señor Jesucristo no fue su Salvador, si no se arrepintieron de sus pecados, ellos no están en el cielo. Repito, no importa quién sea. Puede ser un lustrabotas o puede ser un recontramillonario. Perdonen la expresión. Pero si mueren sin Cristo, si mueren sin salvación, no hay Salvador. O sin Salvador, no hay salvación. Porque Cristo vino al mundo, no simplemente vino y murió en la cruz. No, Él murió por algo. El Padre envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por medio de Él, por medio de Cristo. Entonces, si yo tengo una religión, yo creo en Dios, pero ignoro la muerte de Cristo en la cruz, ¿qué significa? ¿No? Estoy menospreciando la muerte de Cristo. Estoy haciendo a un lado el sacrificio de Él. Él vino para salvarme y yo ignoro. Debo arrepentirme de mis pecados y Él sea mi Salvador y mi Señor. ¿Sí? No importa los deseos del mundo. Si es por votación, el mundo, a los que mueren en fama, el mundo los llevaría al cielo. Si es por votación. Y como dicen los de antaño, no hay muerto malo. Porque cuando una persona mala muere, alguien que ha hecho tanto daño, dice, bueno, él tenía cosas buenas. Lo repito. Si tiene a Cristo, tiene la vida eterna. Pero si no tiene a Cristo, el infierno lo espera. Puede ser mi papá, puede ser mi mamá, puede ser mi hermano. Pero todos vamos a rendir cuentas ante el Señor. Todos. El deseo de Dios es salvarlo. Es salvarnos a todos. Ese es el deseo de Dios. Pero Dios no obliga al hombre. Dios no obliga a la mujer. Dios no lo obliga. Dios nos dice que prediquemos su palabra. Dios no quiere, amigo. Por eso vino Cristo al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Pero si usted no quiere creer en Cristo y está contento, no, es mi religión, va a tener problemas. Miren, acosaban al Señor con preguntas. Sí, con preguntas. Los religiosos lo acosaban con preguntas y preguntas. Y el Señor en un momento, fíjense, leamos aquí. Juan capítulo 8, desde el verso 43 leo. Evangelio según San Juan capítulo 8. Leo los versos 43 y 44. Dice así la palabra del Señor. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no
he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. Ahora el verso 43. ¿Porque no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Fíjense, reitero, Cristo les está hablando, el Señor Jesús les está hablando a aquellos que sabían hasta de memoria el Antiguo Testamento. Es decir, personas muy religiosas. Si trasladamos eso a nuestros días, personas que andaban con su Biblia bajo el brazo y recitando versículos. Ese era el auditorio del Señor. Y fíjense, el verso 44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué tremendo para que le digan a una persona que cree en Dios, que es tan religioso, que le digan: ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Y es tremendo, mis hermanos, tremendo. Claro, la religión se encarga, sigue encargándose de decir: todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Pero es una mentira que ha llevado y sigue llevando gente al infierno. Que piensan que son hijos de Dios, se mueren aquí y despiertan en el infierno. Es una mentira. Dios, el Señor Jesús les dice aquí: ustedes, si realmente creyeran en Dios y vuestro Padre fuese Dios, me amaríais. Porque todo aquel que ama al Padre, ama al Hijo. Sin el amor del Hijo no hay amor del Padre. Ignorar la muerte de Cristo en la cruz, ignorar el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz, es hacer vana la cruz de Cristo. Y no podemos ignorar a aquel que se cree muy religioso, que vive tal vez en la iglesia todos los días y que se anda haciendo la señal todos los días y tiene cosas en su mano y anda que las cuentas todos los días. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, si no ama al Señor, no es mi opinión, el Señor Jesús lo dice aquí: si vuestro Padre fuese Dios, me amaríais. Me amaríais. Pero usted dice: yo sí amo al Señor. ¿Al Señor a quién más? No. Cuando realmente hay un hijo de Dios, una hija de Dios, el Señor Jesús se convierte en lo primero de su vida, en lo más importante de su vida, y lo ama por encima de cualquier cosa en esta vida. Dios pasa a ser su amor más grande. Y eso es lo que Jesús les dice aquí: ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos del padre, el diablo? Bueno, llevar gente al infierno, enseñarles religión, mas no amar a Cristo. Usted debe amar, si se considera un hijo o hija de Dios, usted debería amar a aquel que murió en la cruz, aquel que resucitó, aquel que dio su vida por usted. Debería amarlo, porque Él es el Salvador. Nadie más murió en la cruz. Solo uno murió en la cruz. Solo uno dio su vida por nosotros y se llama Jesús. Si usted enseña otra cosa o cree otra cosa, mi amigo, reitero, no es mi opinión. Les estoy leyendo las Escrituras. Y las Escrituras son dadas por Dios para que la prediquemos y la enseñemos para que la gente se salve. O, si no se salvan, hay que predicar la palabra para que sepan la verdad. Y si quieren seguir ignorando la verdad, es problema de cada persona. Cuando puede escoger entre el cielo y el infierno, Cristo es el cielo
La mentira de Satanás es el infierno. Usted puede escoger. Usted puede ser buen hijo, buena hija, buen padre, buena madre, buen hermano, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Usted estará en el infierno. Amigo, tal vez soy muy crudo y muy fuerte para decirlo. Sí, tal vez lo reconozco, pero quiero decirle la verdad. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Miren, en Juan capítulo 3, Juan 3, ¿no? Fíjense, desde el verso 17 leo, o 16, tomemos la idea completa, Juan 3, 16 en adelante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, Dios dio a su Hijo por usted. Y si usted ignora lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo en la cruz, no tiene vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De Dios. Les pregunto, amigos, ¿cuál es su padre? ¿Cuál es su padre? Dicen que los hijos se parecen a su padre, pero ¿cuál es su padre? Ah, sí, es que usted está hablando mal. Yo soy muy religioso, voy todos los domingos a la iglesia. Amigo, puede vivir en la iglesia, pero si no tiene a Cristo, aquí está su palabra. Él no vino a condenarlo, pero si usted no cree, usted se condena. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dios no vino a condenarlo, pero usted decide. Usted decide. O vuestro padre, o su padre es el diablo, o su padre es Dios. Y la única manera de ser hijo de Dios o hija de Dios es reconociendo a Cristo como Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados y entregarle nuestra vida a Él. Porque a eso vino al mundo, morir en la cruz y salvar a todo aquel que en Él cree. El Padre dio al Hijo para que usted sea salvo y no para que sea condenado. Usted decide de quién es hijo. Saludos, mis hermanos y amigos.